Y si te dijera que la mayor batalla de tu vida no se libra en tu hogar, en tu trabajo, ni en las calles, sino en tu propia mente, que tu peor enemigo no es el diablo, ni las circunstancias, ni la gente que te ha hecho daño, sino la voz que susurra dentro de ti, llena de dudas, miedos y excusas. ¿Has sentido alguna vez que quieres avanzar, pero algo en tu interior te detiene? ¿Te has preguntado por qué luchas tanto por cambiar, pero siempre terminas en el mismo lugar? No es casualidad, es una guerra silenciosa que solo los fuertes aprenden a ganar. En los escritos más antiguos y sabios de la historia, desde los proverbios bíblicos hasta los principios del estoicismo, se repite una verdad absoluta: como piensa el hombre en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Y sin embargo, la mayoría sigue permitiendo que su mente sea como un barco sin timón, arrastrado por los vientos del desánimo, la ansiedad y la indecisión. Pero hoy quiero revelarte algo. Dios nos ha dado la capacidad de gobernar nuestra propia mente. Nos ha dado el poder de disciplinarla, entrenarla y convertirla en nuestra mayor aliada en lugar de nuestro peor enemigo. La pregunta es, ¿cómo lo logramos? Hubo un hombre que entendió esta verdad en lo más profundo de su ser. Un hombre que, a pesar de ser perseguido, encarcelado, golpeado y traicionado, nunca permitió que su mente se doblegara. Un hombre que, aún estando encerrado en una celda oscura y fría, escribió con convicción: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13. No era un rey con riquezas, ni un guerrero con ejércitos a su disposición. Era Pablo, un hombre con una mente disciplinada que había aprendido a someter sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Imagínate por un momento estar en su lugar, encerrado, sin esperanzas visibles, con cada razón para rendirte. Pero en lugar de lamentarse, Pablo eligió pensar diferente. Decidió que la prisión no controlaría su mente. Decidió que el dolor no definiría su destino. Y fue esa decisión la que lo hizo invencible. Porque la disciplina mental no es solo sobre pensar positivo, es sobre gobernar tu mente con la verdad de Dios, incluso cuando todo en la vida parezca estar en tu contra. Antes de continuar con este poderoso mensaje, que estoy seguro te dejará sin palabras, quiero pedirte algo. Si este mensaje está tocando tu vida, suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano. Dale like a este video y escribe en los comentarios: «Hoy decido disciplinar y gobernar mi mente con la verdad de Dios». Hazlo ahora mismo, porque cuando declaramos algo, empezamos a internalizarlo. Además, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos más enseñanzas como esta, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar tu vida por completo. Ahora bien, ¿cómo se logra esto en la vida diaria? ¿Cómo disciplinar tu mente cuando los pensamientos negativos te asaltan de madrugada? Cuando el miedo te paraliza, cuando la ansiedad te roba la paz. La clave está en lo que permites que entre en tu mente. Así como un soldado cuida las puertas de una fortaleza, tú debes cuidar lo que dejas entrar en tus pensamientos. La mayoría de las personas permiten que su mente se llene de basura, noticias desalentadoras, conversaciones tóxicas, dudas constantes, recuerdos de fracasos. Pero los que disciplinan su mente, eligen con qué alimentarla. Epicteto, un filósofo estoico, decía: «No son las cosas en sí las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas». Y la Biblia nos enseña lo mismo: «Renovaos en el espíritu de vuestra mente». Efesios 4:23. ¿Ves el patrón? No es lo que te pasa, sino cómo decides interpretarlo. No es la crisis económica, sino el miedo que dejas crecer dentro de ti. No es el rechazo de alguien, sino el valor que tú mismo te das. No es la soledad, sino lo que decides hacer con ella. La disciplina mental comienza con decisiones radicales. Eliminar lo que contamina tu mente.
aumentar lo que la fortalece, aprender a desafiar los pensamientos que intentan controlarte y sobre todo, entrenarte para elegir lo que Dios dice sobre ti en lugar de lo que el mundo dice. La gente frágil se deja llevar por sus emociones. La gente fuerte se entrena para gobernarlas. Y cuando aprendes a hacer esto, entonces el miedo pierde su poder, la ansiedad se reduce y la claridad empieza a tomar su lugar. Pero aquí es donde viene lo más importante. Porque hay algo que nadie te dice sobre la disciplina mental. Algo que la mayoría no entiende. La mente no se disciplina sola. No basta con desearlo, con intentarlo un par de veces, o con motivarse un momento y luego volver a la rutina de siempre. La disciplina mental es una guerra diaria. Es un entrenamiento constante y como todo entrenamiento requiere dolor, resistencia y determinación. ¿O acaso un atleta se vuelve fuerte solo por inscribirse en el gimnasio? ¿O un soldado se vuelve valiente solo por ponerse un uniforme? Claro que no, se necesita esfuerzo, constancia y sacrificio. Y en la vida espiritual sucede lo mismo. Jesús mismo lo enseñó de manera radical. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. ¿Te das cuenta? Negarse a uno mismo significa aprender a gobernar la mente. Significa no dejarse dominar por emociones pasajeras, por deseos destructivos o por pensamientos derrotistas. Pero aquí está lo interesante. Cuando decides entrenar tu mente, al principio duele. Duele renunciar a pensamientos que han estado contigo por años. Duele dejar de lado las excusas con las que te has identificado toda tu vida. Pero al igual que un músculo que se fortalece con el esfuerzo, tu mente también se vuelve más fuerte con cada batalla que ganas. Piénsalo. ¿Cuántas veces has permitido que un simple pensamiento determine tu estado de ánimo? Tal vez un recuerdo del pasado, una ofensa de alguien, una preocupación por el futuro. Un solo pensamiento tiene el poder de hacerte sentir derrotado, ansioso o incapaz. Y lo peor es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de cómo esos pensamientos se instalan en su vida como parásitos, robando su paz, su fe y su propósito. Pero cuando decides que ya no serás esclavo de tu mente, cuando tomas el control y comienzas a desafiar cada pensamiento negativo con la verdad de Dios, algo comienza a cambiar dentro de ti. Empiezas a notar que no eres tus pensamientos, que no tienes que aceptar todo lo que viene a tu mente, que puedes filtrar, rechazar y sustituir cada idea que no provenga de Dios. Pablo lo dijo con claridad, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Eso significa que cada vez que un pensamiento de miedo, fracaso o derrota toque tu mente, no lo dejes entrar sin cuestionarlo. Pregúntate, ¿este pensamiento me fortalece o me debilita? ¿Me acerca a Dios o me aleja? ¿Es verdad o solo una mentira disfrazada de lógica? Si no proviene de Dios, échalo fuera. No le des espacio, no lo alimentes. Porque todo pensamiento que toleras se convierte en una fortaleza en tu vida. Mira a tu alrededor. Vivimos en una generación donde la gente es esclava de sus propias emociones. Si se sienten mal, se rinden. Si tienen miedo, huyen. Si algo los ofende, explotan. No hay dominio propio, no hay fortaleza interior, pero tú no puedes vivir así. Dios te llamó a ser diferente, te llamó a ser fuerte en medio de la tormenta, a mantener la calma cuando otros se desesperan, a creer cuando todo parece perdido. Y eso solo es posible cuando disciplinas tu mente con la verdad de Dios. Ahora bien, quiero que hagas un ejercicio. Piensa en los pensamientos que más te han afectado en los últimos días. Tal vez sean pensamientos de fracaso, de inseguridad, de temor. Ahora reemplázalos con lo que Dios dice sobre ti. Si el pensamiento dice, no soy suficiente, respóndele con la verdad.
Todo lo puedo en Cristo. Filipenses 4:13. Si el pensamiento dice, no sé qué hacer, responde, el Señor es mi luz y mi salvación. Salmo 27:1. Si el pensamiento dice, voy a fracasar, desafíalo con, Dios tiene planes de bien y no de mal para mi vida. Jeremías 29:11. Porque cada vez que usas la palabra de Dios para disciplinar tu mente, estás ganando una batalla en esta guerra invisible. Y aquí es donde muchos fallan, porque esperan sentir ganas de hacerlo, esperan un momento de inspiración, pero la disciplina no se basa en emociones. La disciplina es hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas, es orar cuando no sientes hacerlo, es declarar la verdad cuando todo en ti quiere quejarse, es seguir adelante cuando todo en ti quiere rendirse, y cuando logras esto, tu mente deja de ser tu enemiga y se convierte en tu mayor aliada. Pero aquí es donde viene lo más impactante. Lo más impactante es que cuando dominas tu mente, dominas tu vida, porque la batalla más importante no se gana afuera, sino dentro de ti. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero no dijo que solo escuchar la verdad te hace libre. Number, tienes que conocerla, hacerla tuya, repetirla hasta que se convierta en parte de ti. Porque aquí está la clave. Tu vida nunca irá más allá de lo que tu mente pueda sostener. Si tu mente es débil, tus decisiones serán débiles. Si tu mente está llena de dudas, tu vida será un reflejo de esas dudas. Pero si tu mente está anclada en la verdad de Dios, nada ni nadie podrá doblegarte. Piensa en David, un joven pastor sin armadura, sin experiencia en la guerra, enfrentándose a un gigante entrenado para matar. La gente a su alrededor temblaba de miedo. Pero David tenía algo que ellos no tenían, una mente entrenada para ver la victoria antes de que sucediera. Mientras todos veían un enemigo imposible de vencer, David veía una oportunidad para demostrar el poder de Dios. ¿Y qué hizo? Habló con autoridad. Declaró su victoria antes de lanzarse a la batalla. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. David ganó la batalla en su mente antes de lanzar la primera piedra. Aquí es donde muchos fallan, porque enfrentan la vida con la mente de los soldados temerosos en lugar de la mente de David. Se enfrentan a los problemas con una mentalidad de derrota, con pensamientos como, no voy a poder, esto es demasiado difícil, no sé qué hacer, y mientras piensen así, estarán derrotados antes de comenzar. Pero aquellos que disciplinan su mente hacen lo que David hizo. Desafían los pensamientos de miedo con palabras de fe, se entrenan para ver la victoria antes de que llegue y avanzan sin titubear, porque la diferencia entre los que ganan y los que pierden no está en la fuerza física ni en las circunstancias, sino en la mentalidad con la que enfrentan la vida. Y aquí viene lo más importante. Si quieres disciplinar tu mente, debes entender que tu entorno influye en lo que piensas. No puedes esperar tener pensamientos de victoria si te rodeas de personas negativas. No puedes esperar fe si alimentas tu mente con noticias llenas de miedo. No puedes esperar tener dominio propio si permites que cualquier cosa entre en tu mente sin filtro. Es por eso que la Biblia nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Eso significa que debes filtrar lo que consumes, elegir con qué alimentas tu mente y rodearte de personas que te impulsen hacia Dios, no que te alejen de Él. Ahora quiero que hagas un ejercicio práctico. Reflexiona sobre lo que has estado permitiendo en tu mente en los últimos días. ¿Son pensamientos de miedo o de fe? ¿Son palabras de derrota o de esperanza? ¿Has estado alimentando tu espíritu con la palabra de Dios o con la negatividad del mundo? Porque la verdad es que tu mente es un terreno, y lo que siembres en ella determinará lo que coseches en tu vida.
Si siembras duda, cosecharás inestabilidad. Si siembras temor, cosecharás ansiedad. Pero si siembras la palabra de Dios, cosecharás fortaleza, paz y confianza. Los estoicos enseñaban un principio poderoso. Sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Es decir, la mayoría de nuestros miedos nunca se hacen realidad, pero los dejamos consumirnos como si fueran inevitables, y eso nos paraliza. Pero Jesús enseñó algo aún más poderoso. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Eso significa que el miedo solo tiene poder si tú se lo das. Significa que puedes elegir la paz en lugar de la ansiedad, la fe en lugar de la preocupación, la esperanza en lugar de la desesperación. Pero aquí es donde muchos se rinden, porque piensan que disciplinar la mente es algo que sucede de la noche a la mañana. Creen que basta con escuchar un mensaje motivador y todo cambiará. Pero la verdad es que esto es un proceso diario. Es una guerra que se gana con constancia. No es suficiente con escuchar una enseñanza y emocionarte. Tienes que ponerla en práctica. Tienes que hacer el esfuerzo de detenerte cada vez que un pensamiento destructivo intente entrar en tu mente y reemplazarlo con la verdad de Dios. Tienes que entrenarte para responder con fe cuando las circunstancias digan lo contrario. Porque aquí está la clave final. La vida nunca será fácil. Siempre habrá desafíos, siempre habrá problemas. Pero aquellos que disciplinan su mente no son derrotados por lo que les sucede. Son fortalecidos por ello. Usan cada lucha como un entrenamiento. Ven cada adversidad como una oportunidad para crecer. Y cuando logras hacer esto, te conviertes en una persona que no solo sobrevive, sino que conquista, porque cuando controlas tu mente, controlas tu destino. Ahora bien, hay algo más que debes saber. La disciplina mental no solo cambia tu vida, sino que transforma tu relación con Dios. Porque cuando aprendes a controlar tu mente, dejas de depender de las circunstancias y comienzas a depender de la verdad eterna. Dejas de ser alguien que solo busca a Dios cuando todo va mal, y te conviertes en alguien que camina con Él con convicción inquebrantable. La fe verdadera no es aquella que solo se activa cuando hay milagros visibles, sino aquella que permanece firme incluso cuando todo parece ir en contra. Mira a Job, un hombre que lo perdió todo en un solo día: riquezas, hijos, salud. Su mundo entero se derrumbó en cuestión de horas, y en medio de su crisis, su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Job 2:9. En otras palabras, su propia casa le sugirió rendirse, dejarse llevar por el dolor, perder la fe. Pero Job tenía su mente entrenada. Sabía que su relación con Dios no dependía de lo que tenía, sino de quién era Dios. Por eso, en lugar de rendirse, declaró: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Esa es la mentalidad de alguien que ha disciplinado su mente. Alguien que no deja que la desesperación dicte su fe. Alguien que no es gobernado por las emociones del momento, sino por la verdad inquebrantable de Dios. Y eso es lo que tú debes aprender. Porque la vida está llena de momentos en los que todo parecerá estar en tu contra. Habrá días en los que te sentirás débil, sin fuerzas, sin respuestas. Pero ahí es donde la disciplina mental marca la diferencia. Ahí es donde decides si serás como Job, que permaneció firme, o como su esposa, que se dejó llevar por la angustia y quiso rendirse. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas están atrapadas en ciclos de ansiedad, miedo y frustración porque nunca han entrenado su mente para responder de manera diferente. Se acostumbraron a quejarse, a reaccionar con enojo, a rendirse ante la primera dificultad. Y lo peor de todo es que justifican su debilidad en lugar de combatirla. Dicen cosas como: así soy yo, siempre he sido así, no puedo cambiar.
Pero esas son solo excusas disfrazadas de realidad, porque la verdad es que Dios nos ha dado el poder de renovarnos, de transformarnos, de ser mejores cada día. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer el esfuerzo? Porque la disciplina mental no es para los cómodos, no es para los que quieren una vida fácil, es para los que están dispuestos a luchar contra sí mismos, a desafiar sus propios límites, a ir más allá de lo que siempre han creído posible. Es para aquellos que entienden que la mente es un campo de batalla y que la victoria no se consigue con deseos, sino con acción. Jesús lo dejó claro cuando dijo, «El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan». Mateo 11:12. ¿Sabes qué significa esto? Que no basta con querer algo, hay que pelear por ello. No basta con decir, quiero cambiar. Hay que luchar contra todo pensamiento que intente detenerte. No basta con decir, quiero crecer espiritualmente. Hay que romper con las distracciones que te mantienen estancado. Pero aquí está la parte que nadie te dice. La lucha más grande no es contra las tentaciones externas, no es contra las pruebas de la vida, es contra tu propia mente. Contra los pensamientos que intentan convencerte de que no eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente capaz, lo suficientemente digno. Y si no aprendes a dominar esos pensamientos, ellos te dominarán a ti. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has estado a punto de hacer algo grande, pero tu mente te detuvo? ¿Cuántas veces has querido orar más, buscar más a Dios, avanzar en algún área de tu vida, pero los pensamientos de duda y pereza te frenaron? Eso no es casualidad, es una batalla, y si no la tomas en serio, seguirás perdiéndola. Pero hay una verdad que debes recordar: cada pensamiento que vences te hace más fuerte. Cada vez que eliges responder con fe en lugar de miedo, tu mente se entrena. Cada vez que decides actuar en lugar de procrastinar, tu voluntad se fortalece. Cada vez que desafías una mentira con la verdad de Dios, te conviertes en alguien más imparable. Porque la disciplina mental no se trata solo de evitar lo malo, sino de alimentar lo bueno. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Qué has estado alimentando en tu mente últimamente? Porque lo que alimentas, crece. Si alimentas el miedo se vuelve más fuerte. Si alimentas la duda se vuelve más fuerte. Pero si alimentas la fe se vuelve inquebrantable. Y aquí es donde tienes que tomar una decisión. ¿Seguirás permitiendo que tu mente te controle o comenzarás a entrenarla para que trabaje a tu favor? La respuesta a esa pregunta determinará tu futuro. Porque al final del día, la diferencia entre una vida de derrota y una vida de victoria no está en las circunstancias, sino en la manera en que decides enfrentarlas. Y cuando aprendes a disciplinar tu mente, algo sorprendente comienza a suceder cuando entrenas tu mente. Las cosas que antes te paralizaban ya no tienen poder sobre ti. Lo que antes te robaba la paz ya no logra inquietarte. Lo que antes te hacía dudar, ahora lo enfrentas con certeza. Y entonces te das cuenta de que el enemigo más grande no estaba afuera, sino dentro de ti. Que no eran las circunstancias lo que te impedía avanzar, sino la forma en que las interpretabas. Mira lo que dijo Pablo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Aquí está la clave. Dios te ha dado un espíritu de dominio propio, pero es tu responsabilidad ejercitarlo. No puedes seguir esperando a que la disciplina mental llegue sola. No puedes seguir dejando que tu mente divague sin control. Debes tomar el control, sujetar cada pensamiento rebelde y entrenarlo en la verdad de Dios. Los estoicos entendían esto. Marco Aurelio, un emperador que enfrentó traiciones, guerras y pestes, escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». ¿Te das cuenta?
No siempre puedes cambiar lo que sucede a tu alrededor, pero siempre puedes decidir cómo enfrentarlo. Y esa es la diferencia entre los que viven en ansiedad y los que viven en paz. No es que su vida sea más fácil, sino que han entrenado su mente para responder de manera diferente. Pero hay algo más profundo que debes entender. La disciplina mental no es solo para ti, es para aquellos que te rodean. Cuando tú aprendes a controlar tu mente, te conviertes en una fuente de estabilidad para los demás. La gente que vive dominada por el miedo y la ansiedad busca a aquellos que tienen claridad y fortaleza. Y si tú eres una persona con una mente disciplinada, serás alguien que trae paz donde otros solo ven caos. Mira a Jesús en medio de la tormenta. Sus discípulos estaban aterrados, convencidos de que iban a morir. El viento rugía, las olas golpeaban con fuerza el barco, la oscuridad cubría todo. Pero Jesús estaba dormido, no porque la tormenta no fuera real, sino porque su paz interior era más grande que el caos exterior. Y cuando lo despertaron, no entró en pánico, no gritó, no corrió, no se desesperó, simplemente habló con autoridad. Calla, enmudece. Marcos 4:39. Y la tormenta obedeció. Esa es la diferencia entre una mente disciplinada y una mente débil. Una mente disciplinada no entra en crisis cuando la vida se complica, no se deja arrastrar por el miedo colectivo, no permite que el caos de afuera se convierta en un caos interior. En cambio, responde con autoridad, con fe, con dominio propio. Y esa es la mentalidad que Dios quiere que desarrolles. Ahora piensa en esto. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperas? ¿Pierdes el control? ¿Te desesperas? ¿Dudas de Dios? Todo eso es señal de una mente indisciplinada. Pero cuando entrenas tu mente, cuando la llenas con la palabra de Dios y aprendes a gobernar tus pensamientos, empiezas a vivir de una manera diferente. Empiezas a hablar con fe en medio de la tormenta. Empiezas a actuar con sabiduría en lugar de impulsividad. Empiezas a avanzar sin miedo, porque entiendes que Dios está contigo en cada paso. Pero aquí es donde muchos fallan. Creen que la disciplina mental es solo teoría, algo bonito de escuchar, pero difícil de aplicar. Y por eso nunca logran cambiar. Siguen viviendo como esclavos de sus emociones, siguen reaccionando en lugar de decidir conscientemente cómo responder. Pero tú no puedes ser así, no puedes seguir permitiendo que tu mente sea un campo de batalla donde el enemigo tiene el control. Es tiempo de tomar autoridad sobre tus pensamientos, de renovar tu entendimiento y de caminar en la verdad que Dios ha establecido para ti. Porque aquí viene lo más profundo. La disciplina mental no solo te libera del miedo y la ansiedad, sino que te prepara para recibir lo que Dios tiene para ti. Hay puertas que Dios quiere abrir en tu vida, pero si tu mente no está lista para recibirlas, nunca cruzarás por ellas. Hay oportunidades que Dios quiere darte, pero si sigues atado a pensamientos de inseguridad y duda, nunca las aprovecharás. Hay niveles de fe y crecimiento que Dios quiere que experimentes, pero si tu mente sigue siendo la misma de siempre, seguirás estancado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a entrenarte? Porque este proceso no es fácil. Habrá días en los que todo en ti querrá volver a lo viejo, a los pensamientos de siempre, a las excusas de antes. Pero si persistes, si te niegas a ser gobernado por emociones pasajeras, si te comprometes a llenar tu mente con la verdad de Dios cada día, entonces algo poderoso sucederá. Empezarás a ver la vida con claridad, empezarás a actuar con propósito, empezarás a caminar con una seguridad que no viene de ti, sino del Dios que habita en ti. Y aquí es donde muchos se quedan a la mitad del camino, porque comienzan con fuerza, pero cuando la disciplina se vuelve difícil, se rinden.
Vuelven a sus viejos hábitos, permiten que sus emociones los dominen, dejan que su mente vuelva a las mismas dudas de siempre. Pero los que realmente quieren cambiar, los que realmente están dispuestos a vivir en un nivel diferente, son los que persisten, los que no se conforman, los que siguen adelante incluso cuando no ven resultados inmediatos, porque la verdadera transformación no sucede de la noche a la mañana. No es un evento, es un proceso. Y si estás dispuesto a pasar por ese proceso, si estás dispuesto a pagar el precio de la disciplina, entonces lo que viene para ti es mucho más grande de lo que imaginas, pero solo si estás dispuesto a persistir. Porque aquí está la verdad que pocos quieren escuchar. La disciplina mental no es un destino, es un camino. No es algo que logras una vez y luego olvidas. Es un compromiso diario, una batalla constante, una decisión que debes tomar una y otra vez. Y la mayoría no está dispuesta a pagar ese precio. Por eso vemos a tantos creyentes estancados, sin crecimiento, atrapados en los mismos ciclos de siempre. No porque Dios no tenga algo más grande para ellos, sino porque nunca aprendieron a gobernar su propia mente. Mira a Moisés. Fue llamado para liberar a Israel, pero antes de ver la tierra prometida, tuvo que pasar por un proceso de transformación mental. Durante años fue criado como un príncipe en Egipto, pensando como los egipcios, actuando como los egipcios. Pero cuando Dios lo llamó, tuvo que desaprender todo lo que creía sobre sí mismo. ¿Quién soy yo para que vaya ante Faraón? Éxodo 3:11, preguntó. En su mente todavía era un esclavo del pasado, todavía era el hombre que había huido. Pero Dios no veía a un fugitivo, veía a un libertador. No veía debilidad, veía propósito. Y hasta que Moisés no cambió su manera de pensar, no pudo cumplir su llamado. Eso mismo sucede contigo. Dios tiene planes que van más allá de lo que puedes imaginar, pero si tu mentalidad sigue siendo pequeña, nunca caminarás en lo que Él ha preparado. Si sigues dudando de ti mismo, seguirás atrapado en el mismo nivel. Si sigues pensando como alguien derrotado, nunca vivirás como alguien victorioso, porque la verdad es esta: Dios puede abrir puertas, pero si tu mente no está lista, nunca las cruzarás. Dios puede darte oportunidades, pero si sigues pensando con miedo, nunca las aprovecharás. Por eso, la disciplina mental es tan importante, porque no solo afecta lo que sientes o cómo reaccionas a la vida, sino que determina el nivel de bendición que puedes manejar. Jesús dijo: a todo aquel que tiene, se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Mateo 25:29. En otras palabras, aquellos que saben administrar lo que tienen, incluyendo su mente, su fe, su carácter, recibirán más. Pero aquellos que no toman control de su vida interior, perderán incluso lo poco que han logrado. Ahora dime, ¿qué estás haciendo con la mente que Dios te dio? ¿La estás entrenando o la estás dejando en manos del miedo, la duda y la mediocridad? Porque la realidad es que nadie más puede hacer este trabajo por ti. Puedo enseñarte estos principios, pero no puedo aplicarlos por ti. Puedo motivarte hoy, pero si mañana vuelves a los mismos hábitos mentales, nada cambiará. Esta es tu batalla y solo tú puedes decidir si la ganas o la pierdes. Mira lo que hacía Pablo. No se conformaba con su crecimiento espiritual, no se detenía en lo que ya había logrado, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Filipenses 3:13. ¿Te das cuenta? No vivía atrapado en el pasado, no permitía que sus fracasos definieran su futuro, no dejaba que los errores del ayer lo detuvieran. Y esa es la mentalidad que necesitas. No importa cuántas veces hayas fallado antes, no importa cuántas veces hayas intentado cambiar sin éxito, lo que importa es lo que decides hacer hoy. Porque la verdad es esta: cada día que postergas tu transformación mental,
Cada día que permites que los mismos pensamientos de siempre dominen tu vida, es un día perdido. Un día más en el que sigues siendo esclavo de emociones destructivas. Un día más en el que sigues permitiendo que el enemigo tenga ventaja sobre ti. Pero el momento de cambiar es ahora. El momento de tomar control es hoy. Y aquí es donde muchos fallan, porque esperan sentir ganas. Esperan el momento perfecto, la motivación correcta, la señal del cielo que les diga, ahora sí, es el momento. Pero eso nunca llegará, porque la disciplina no depende de emociones, sino de decisión. Un atleta no entrena solo cuando siente ganas. Un soldado no se prepara solo cuando está motivado. Lo hacen porque entienden que la constancia es lo que produce resultados. Y en la vida espiritual es igual. Tienes que entrenarte para pensar diferente, para responder con fe en lugar de miedo, para hablar vida en lugar de derrota, para actuar con convicción en lugar de dejarte llevar por la duda. Y cuando logras esto, comienzas a notar cambios en cada área de tu vida. Tus relaciones cambian porque dejas de reaccionar impulsivamente. Tu paz aumenta porque ya no permites que cualquier pensamiento te robe la tranquilidad. Tu confianza crece porque aprendes a verte como Dios te ve. Pero aquí viene lo más desafiante. La disciplina mental no es un proceso de días, sino de vida. No puedes hacer esto por una semana y esperar resultados permanentes. Tienes que comprometerte a vivir de esta manera siempre. Tienes que hacer de esto un estilo de vida, no una práctica temporal. Porque cuando realmente te comprometes, cuando decides que nunca más serás esclavo de una mente indisciplinada, es cuando comienzas a experimentar el verdadero poder de Dios en tu vida. Y aquí es donde muchos se quedan atrás, porque inician con entusiasmo, pero cuando llegan los desafíos, vuelven a lo viejo. Se olvidan de lo que aprendieron, permiten que la duda vuelva a entrar, dejan que el enemigo recupere el terreno que habían ganado. Pero los que realmente cambian son los que persisten, los que no se rinden, los que deciden que su mente será su mayor fortaleza y no su mayor obstáculo. Así que la pregunta final es, ¿estás dispuesto a ir hasta el final? Porque si lo estás, entonces lo que Dios hará en tu vida será más grande de lo que jamás imaginaste. Pero hay algo que aún necesitas entender antes de dar el siguiente paso. No puedes entrenar tu mente sin transformar tu corazón. Porque de nada sirve disciplinar tus pensamientos si en tu interior sigues albergando heridas, resentimientos o dudas ocultas. La verdadera disciplina mental no se trata solo de cambiar lo que piensas, sino de renovar lo que crees. Porque lo que crees en lo profundo de tu ser determinará cada decisión, cada reacción, cada emoción que experimentes. Jesús lo dijo claramente, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Lucas 6:45. ¿Te das cuenta? No es solo un tema de pensamientos superficiales, sino de lo que está guardado en tu corazón. Puedes intentar pensar positivamente, puedes esforzarte en cambiar tus hábitos mentales, pero si en el fondo de tu ser hay dolor no sanado, traumas no resueltos o creencias equivocadas sobre ti mismo y sobre Dios, siempre terminarás volviendo a los mismos ciclos. Mira a Pedro. Durante años caminó con Jesús, vio milagros, escuchó sus enseñanzas, fue testigo de cosas extraordinarias. Pero cuando llegó el momento de demostrar firmeza, cuando lo confrontaron en aquella noche oscura después del arresto de Jesús, su reacción no fue la de un hombre con una mente entrenada en la verdad. Su reacción fue la de alguien dominado por el miedo. No lo conozco, dijo, y no una vez, sino 3, porque en el fondo de su corazón todavía había inseguridad, todavía había temor de lo que los demás pensarían de él. Y lo mismo sucede con muchos creyentes hoy.
Pueden escuchar cientos de enseñanzas, pueden intentar controlar sus pensamientos, pero cuando llega la presión, cuando la vida los aprieta, reaccionan desde lo que realmente hay dentro de ellos. Por eso, si quieres una mente disciplinada, primero tienes que sanar lo que está en tu corazón. Tienes que ir a la raíz de los pensamientos que te han mantenido atado. Preguntarte, ¿por qué sigo luchando con el miedo? ¿Por qué me cuesta tanto confiar en Dios? ¿Por qué siempre termino volviendo a los mismos hábitos destructivos? Cuando empiezas a hacer estas preguntas, descubres que muchas de las batallas que enfrentas no son nuevas. Son cadenas que has arrastrado por años. Son creencias que absorbiste desde tu infancia. Palabras que alguien dijo sobre ti y que aceptaste como verdad. Heridas que nunca sanaste completamente. Y hasta que no enfrentes esas cosas, hasta que no las lleves a la presencia de Dios y permitas que Él transforme tu corazón, tu mente nunca será completamente libre. Aquí es donde la mayoría fracasa, porque prefieren ignorar el proceso interno. Quieren una solución rápida, un método práctico, una estrategia efectiva para disciplinar su mente sin tener que confrontar lo que realmente los está frenando. Pero Dios no trabaja así. Dios no solo quiere cambiar cómo piensas, quiere transformar quién eres. Quiere hacer de ti una persona inquebrantable, firme, llena de su verdad. Pero eso requiere valentía. Requiere que estés dispuesto a enfrentar las sombras de tu interior y permitir que su luz las exponga para sanarlas. Mira a José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente, encarcelado injustamente. Si hubo alguien que tuvo razones para dejarse consumir por el rencor y el dolor, fue él. Pero en lugar de alimentar pensamientos de venganza, en lugar de dejar que su corazón se envenenara con odio, eligió confiar en Dios. Eligió creer que su historia no terminaba en la injusticia, sino en la redención. Y porque su corazón estaba sano, su mente se mantuvo firme. No se dejó arrastrar por la desesperanza. No permitió que las heridas del pasado dictaran su futuro. Y esa es la clave. Porque la razón por la que muchos no logran disciplinar su mente es porque están permitiendo que las heridas del pasado sigan teniendo voz en su presente. Todavía creen que no son suficientes porque alguien en su infancia les hizo sentir así. Todavía temen al fracaso porque alguna vez fallaron y nunca lo superaron. Todavía desconfían de Dios porque en algún momento sintieron que Él no respondió como esperaban. Pero hasta que no sanes eso, hasta que no enfrentes esas raíces y las arranques de tu vida, seguirás luchando con los mismos pensamientos una y otra vez. Aquí es donde tienes que hacer una pausa y preguntarte, ¿qué creencias equivocadas he estado cargando sin darme cuenta? ¿Cuáles son los pensamientos recurrentes que siempre regresan a mi vida cuando las cosas se ponen difíciles? Porque ahí es donde necesitas comenzar. No puedes avanzar si sigues arrastrando cadenas invisibles. No puedes esperar una mente fuerte si en lo profundo de tu ser sigues creyendo mentiras sobre ti mismo y sobre Dios. Pero aquí está la buena noticia. No importa cuánto tiempo hayas vivido con esas cadenas, Dios puede romperlas hoy. No importa cuántas veces hayas caído en los mismos patrones, Dios puede renovarte completamente. No importa qué tan profundas sean las heridas, Él puede sanarlas. Pero tienes que estar dispuesto. Tienes que dejar de justificar lo que ha estado frenando tu crecimiento. Tienes que tomar la decisión de entregarle a Dios cada pensamiento, cada herida, cada mentira que has creído y permitir que su verdad reemplace todo lo que no proviene de Él. Y cuando haces esto, cuando realmente permites que Dios transforme tu interior, algo increíble sucede. Tu mente empieza a responder de manera diferente sin que tengas que forzarla. Dejas de luchar contra los mismos pensamientos una y otra vez,
porque ya no tienen raíces en tu vida. La ansiedad pierde su poder porque ya no está alimentada por el miedo. La inseguridad desaparece porque ahora sabes quién eres en Dios. Y en lugar de vivir tratando de controlar tus pensamientos por esfuerzo humano, comienzas a vivir en una paz que fluye de manera natural. Porque la verdadera disciplina mental no es solo un ejercicio de voluntad. Es el resultado de un corazón sano, de una identidad firme en Cristo, de una confianza inquebrantable en lo que Dios dice sobre ti. Y cuando llegas a este punto, cuando realmente entiendes que no necesitas ser esclavo de lo que sientes o de lo que piensas, entonces te vuelves imparable. Te conviertes en alguien que no solo sobrevive las tormentas, sino que las atraviesa con firmeza. Alguien que no solo enfrenta desafíos, sino que los usa como plataforma para crecer. Alguien que no solo habla de fe, sino que la vive con convicción. Y esto es solo el principio. Porque cuando comienzas a vivir con una mente renovada, con un corazón libre de cadenas, con pensamientos alineados con la verdad de Dios, entonces empiezas a ver puertas que antes no veías, oportunidades que antes no reconocías, niveles de fe que antes parecían inalcanzables. Pero hay algo más que debes entender antes de continuar este proceso. Una mente disciplinada no solo transforma tu vida, sino que te convierte en un canal de bendición para otros, porque cuando aprendes a gobernar tu mente, comienzas a influir en los que te rodean. Te conviertes en alguien que inspira, que motiva, que guía con sabiduría y claridad. Y eso es lo que Dios quiere para ti, que seas una luz en medio de la oscuridad, un faro de esperanza para aquellos que todavía están atrapados en la lucha interna que tú has aprendido a dominar. Mira a Jesús. No solo tenía control sobre sus pensamientos, sino que también enseñó a otros a pensar diferente. Cuando sus discípulos entraban en pánico, Él les recordaba la verdad. Cuando la multitud se preocupaba por el futuro, Él los guiaba a confiar. Cuando los fariseos intentaban sembrar confusión, Él respondía con firmeza y autoridad. Porque alguien con una mente disciplinada no solo cambia su propia vida, sino que cambia la vida de quienes lo rodean. Ahora pregúntate, ¿qué impacto estoy teniendo en los que me rodean? ¿Eres alguien que transmite paz o alguien que solo contagia ansiedad? ¿Eres alguien que motiva a otros a creer o alguien que constantemente alimenta la duda? Porque la manera en que piensas no solo afecta tu vida, sino la vida de quienes te escuchan, te observan y caminan contigo. Por eso es tan importante que sigas este camino hasta el final, que no permitas que el enemigo te robe lo que Dios está haciendo en tu mente, que no vuelvas atrás cuando las cosas se pongan difíciles, porque el enemigo sabe que una mente transformada es una mente poderosa. Sabe que cuando alguien aprende a pensar como Dios piensa, ya no puede ser manipulado por el miedo, la inseguridad o la desesperanza, y hará todo lo posible para distraerte, para desanimarte, para hacerte creer que este proceso no vale la pena. Pero escúchame bien, sí vale la pena. Vale la pena porque el precio de una mente indisciplinada es demasiado alto. Es una vida de frustración, de ciclos repetitivos, de oportunidades perdidas. Y si hoy decides que nunca más serás esclavo de tus pensamientos, que nunca más permitirás que la ansiedad gobierne tu vida, que nunca más serás dominado por la duda, entonces algo poderoso comenzará a suceder. Empezarás a ver el mundo con una nueva perspectiva. Empezarás a enfrentar la vida con una fortaleza que no viene de ti, sino de aquel que te llamó a vivir en victoria. Porque la disciplina mental no es solo para esta vida. Es la preparación para lo que Dios quiere hacer contigo en la eternidad. Es el proceso que te fortalece para cumplir tu propósito, para caminar con firmeza, para vivir con la certeza de que no importa lo que venga, Dios ya ha equipado tu mente y tu corazón para enfrentarlo con valentía.
Y cuando entiendes esto, ya no temes a lo que pueda pasar mañana, porque sabes que cada día es una oportunidad para crecer, para avanzar, para conquistar. Así que hoy te desafío a tomar una decisión radical. Decide que nunca más dejarás tu mente sin control. Decide que cada pensamiento que entre en tu vida será filtrado por la verdad de Dios. Decide que no serás alguien que solo escucha enseñanzas, sino alguien que las aplica. Porque la verdadera transformación no sucede en la emoción del momento, sino en la práctica diaria. Ahora quiero que hagas algo. Si esta enseñanza ha hablado a tu vida, quiero que escribas en los comentarios esta frase: yo gobernaré y disciplinaré mi mente con la verdad de Dios. Escríbelo ahora mismo, porque cuando declaras algo, lo empiezas a internalizar. Y si gustas, escribe en los comentarios de qué ciudad o país no escuchas. También suscríbete a nuestro canal para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video con enseñanzas que edifiquen tu vida. Activa la campanita y únete a esta comunidad que está aprendiendo a vivir con fe, con sabiduría y con propósito. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Tal vez conoces a alguien que está luchando con pensamientos de ansiedad, con miedo, con inseguridad. Este mensaje puede ser la respuesta que necesitan para comenzar su proceso de transformación. Y recuerda esta verdad: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.